noches, familia Transformación y Vida. Como cada miércoles, es un gusto, es un placer compartir este tiempo contigo. Te agradecemos siempre que hagas un espacio en tu ajetreada agenda para estar con nosotros, para conectarte y para que juntos podamos aprender más acerca del corazón de Dios y acerca de lo que Él desea en su pueblo, en nosotros. Gracias por este tiempo, gracias por estar con nosotros. Como siempre te pedimos, conéctate, comparte, comenta, danos un me gusta, haznos saber que estás compartiendo este tiempo con nosotros. Damos la bienvenida a nuestros pastores de la familia Transformación y Vida. Pastor Juan. Buenas noches, es un gozo estar con ustedes compartiendo no solamente ideas, pero nuestras vidas, experiencias, nuestros éxitos y fracasos. Y entonces estamos aquí para ser familiares, no somos profesionales, pero estamos madurando. Pastor Enrique. Sí, buenas noches. De verdad es un gusto, una alegría estar nuevamente con ustedes. Y como dice el pastor Juan, juntos estamos aprendiendo, juntos estamos creciendo y nos encanta de verdad estar con ustedes pasando este tiempo meditando en la palabra. Pastor David. Buenas noches a todos. Es un gusto poder ya estar con ustedes en esta semana, mitad de semana. Y bueno, solo animarlos a seguir avanzando, a seguir caminando, a seguir creciendo. Y creo que estas charlas eso nos están enseñando mucho a fortalecer nuestra vida espiritual. Así que te animamos a que sigas conectado con nosotros. Amén. Bueno, queremos enviar un saludo también a toda la gente que nos ve desde otros lugares, que no precisamente están aquí en San Juan o en Tequisquiapan con nosotros o en el Estado de México, sino que sabemos que hay gente en Culiacán que nos está viendo, en Estados Unidos, en Colombia, en El Salvador, y que para nosotros también son parte de la familia Transformación y Vida. Amén. Y que sabemos que están conectados con nosotros y primeramente queremos agradecerles también que nos sintonicen y también gracias por compartir estos videos con más gente. Entonces, bueno, antes de empezar, ¿verdad? ¿Cómo empezar? Claro. ¿Cómo empezar la charla sin la cápsula informativa? Sí, bueno, quiero que sepas que esta semana unos hermanos nos llamaron por teléfono para poder agregarle apellidos a tu nombre. Viene de ahí. Entonces ya ahora mando cámaras y micrófonos allá al otro lado del estudio, bueno, de la mesa más, y con nuestro pastor Javier Alatorre. David Alatorre. Sí, Javier, no. No soy David. David Alatorre, López Dóriga, Ayala, Micha. No, pues y esta semana te agregaron Loret de Mola. Caray. Entonces, bueno, Claro siempre con información veraz y puntual. Información puntual. Solo quiero recordarles que el día de mañana, jueves, en nuestro tiempo de oración e intercesión, de adoración que tenemos a las 8 de la noche, va a estar con nosotros el pastor Carlos Navas desde El Salvador, conectado con nosotros, compartiendo una palabra con cada uno de nosotros como iglesia y también orando con nosotros. Así que te invitamos a que puedas conectarte con nosotros a las 8 de la noche por Facebook, a través de nuestra página de internet de Facebook de Transformación y Vida. Y habilitaremos también, esperemos que así sea, habilitaremos también la sala de Zoom para que puedas conectarte. Pero estén pendientes de cualquier cosa que pueda suceder. Esperemos que no tengamos inconveniente. Pero bueno, estamos muy contentos de que el pastor Carlos a la distancia pueda estar con nosotros. Es un amigo nuestro que amamos mucho y sé que como iglesia también aman al pastor Carlos. Es un buen amigo de la casa. Así es. Y bueno, el pastor Carlos nos comentaba, me encanta siempre compartir con ustedes, me encanta siempre compartir con Transformación y Vida, con la iglesia, es mi familia. Y bueno, hoy lamentando que no puede estar de manera presencial con nosotros, pero bueno, en este tiempo, aprovechando estas tecnologías,
va a estar conectado desde El Salvador. El día de mañana, 8 de la noche, tendremos tiempo de oración, de adoración, y él estará compartiendo una palabra con nosotros. Así que te esperamos y comparte este video con alguien más. No sé si te has tenido oportunidad de conectarte los 2 jueves anteriores, pero la verdad es que hemos tenido un tiempo fantástico. Hemos estado intercediendo por todas las peticiones que ustedes nos mandan. Hemos tenido un tiempo de adoración muy bonito. Hemos visto muchas respuestas. La semana pasada compartimos algunos testimonios de las respuestas que hemos visto de Dios a las oraciones. Gente muy grave, muy en terapia intensiva, que milagrosamente Dios levantó y Dios restauró. Ha sido un tiempo bien importante y bien hermoso, así que si no has tenido oportunidad de conectarte los jueves pasados, te esperamos este jueves a las 8 de la noche. Totalmente en vivo, ¿eh? Totalmente en vivo. Así que de una vez pedimos perdón por los errores. Sí, claro, ¿no? claro. Pero me refiero que pueden compartir, pueden escribirnos, pueden dejarnos un comentario ahí en el momento, saludar al Pastor Carlos a través de estos medios. Entonces, ese es lo padre de este tiempo en vivo, ¿no? Es el plus, exactamente. Entonces, te esperamos mañana, jueves 8 de la noche. En el transcurso del día estaremos enviando la ID para conectarse en Zoom. Ok, bueno, pues vamos entonces de lleno al tema que nos compete el día de hoy. Seguimos con este tema general de la madurez en el cristiano y estamos viendo evidencias de un cristiano maduro. Ya llevamos varias semanas con este tema y por lo que comentamos y platicamos, creo que vamos a llevarnos varias semanas más. Entonces, hoy queremos hablar de un asunto bien importante, bien esencial, y es la integridad. Así es. Un cristiano maduro es un cristiano íntegro. Amén. Entonces, yo quiero empezar contándoles una historia al respecto. Bueno, era un hombre, estaba con una mujer y les dio hambre, pidieron una pizza. Entonces llega el repartidor con la pizza, le entrega la caja al hombre, se va, la paga el hombre, no sé, 120 pesos cuesta una pizza, la paga, el repartidor se va, el hombre entra, abre la caja y se da cuenta de que la caja de la pizza está llena de dinero. 50 veces más de lo que él había pagado. Entonces él ve el dinero y dice, ¿qué pasó aquí? Esto no está bien, ¿no? La mujer feliz. El cielo te bendijo, ¿no? Gloria a Dios. Mira nada más, miles de pesos, 50 veces más de lo que tú habías pagado. Qué bueno, ¿no? Ya nos tocaba. El hombre dijo, no, esto no está bien, vamos a regresar a la pizzería para regresarlo. La mujer enojadísima, ¿qué te pasa? ¿Cómo crees? No está bien. Hay que ser honestos, dijo este hombre. Y se fue a la pizzería, entró con la caja y se la entregó al hombre que estaba en el mostrador. Y le dijo, te vengo a regresar esto, abren la caja y... señor, entonces usted oyó el anuncio que dimos en el radio y en la televisión acerca de la caja extraviada. No lo escuché. Entonces, ¿por qué no se está regresando el dinero? Porque hay que hacer lo correcto, hay que ser honestos, entonces por eso te lo traigo. No, señor, muchísimas gracias, estábamos preocupadísimos. Espérese tantito, ahorita vienen los del radio y los de la televisión porque queremos hacerle una entrevista. Porque hombres como usted ya no hay. Hombres como usted ya no hay. Entonces, ahorita vienen los de radio y televisión a hacerle una entrevista. El hombre dijo, no, yo tengo prisa, me tengo que ir ya. Por favor, espérese, ya viene para acá. Es que como dimos el aviso, ahora queremos entrevistarlo. Entonces, por favor, regálenos unos minutos. Todo mundo tiene que saber lo que usted hizo. Y entonces el hombre toma al vendedor aparte y en bajito le dice, mira, yo no puedo salir en radio y televisión porque yo soy un hombre casado y la mujer que viene conmigo no es mi esposa. Entonces, ¿cómo voy a salir en radio y en televisión? Me causarías un problema muy, muy grande. La pregunta es, ¿este hombre era íntegro o no era íntegro? Medio íntegro. Cuando se trata de pizzas, íntegro. Cuando se trata de amores, no tanto, ¿verdad?
Entonces creo que nos da una buena perspectiva y un buen panorama acerca de lo que vamos a estar hablando este día. Entonces vamos a empezar tratando de definir qué significa ser íntegro, qué significa integridad. Claro. Bueno, lo que mencionabas tiene dos aspectos interesantes. Uno, este hombre era un hombre honesto, pero la honestidad no tiene que ver nada con la integridad. Son dos conceptos son completamente diferentes. Yo puedo ser honesto en algunas cosas, como este hombre, ¿verdad? Pero no ser íntegro en todo lo que relaciona mi vida en ese sentido. Y precisamente la parte de ser íntegro tiene que ver con nuestra naturaleza, es decir, con lo que yo soy realmente, como decíamos la vez pasada, ¿no? Si yo soy fiel, tengo que ser y testifico ser fiel en todo lo que hago. No puedo ser leal en una cosa y desleal en otra. Entonces es parte de esa naturaleza, de ese estilo de vida, de esa convicción, de lo que yo soy, pues, simplemente, de lo que yo soy. Y donde quiera que esté, yo voy a ser de la misma manera. Punto. Es esa parte, ser íntegro en todo lo que hacemos, ¿no? Y tiene que ver también con lo que nosotros el domingo hablábamos sobre la mente, los pensamientos, lo que yo pienso, tiene que ver mucho de eso, porque si el enemigo allí trabaja en nuestra mente, es allí donde muchas veces cometemos muchos errores y esa integridad no se puede lograr, no se puede avanzar. Entonces tiene que ir nuestra mente siendo controlada por el Espíritu Santo para que de esa manera también nuestros pensamientos puedan tomar en algún momento esas decisiones, porque decíamos nuestra mente es ese terreno, ese lugar donde se fabrican todas nuestras acciones. Entonces, si nuestra mente está controlada por el enemigo, pues nuestras acciones serán de pecado. Si nuestra mente está controlada por el Espíritu Santo, nuestras acciones serán para agradar a Dios y obedecer a Dios. Entonces, tiene que ver con esa parte. Y por último, solo podría decirte que es interesante esto, porque a veces hay personas que parecen ser íntegros, pero solo como una fachada. Y yo quiero dejar eso allí en la mesa para de allí a ir más allá. Es como una máscara, ¿no? Mientras alguien me ve o algo de lo que yo voy a hacer es visible, entonces yo procuro ser íntegro para que cuide mi imagen, ¿no? Pero ¿qué pasó en mi casa? ¿Qué pasa cuando hago cosas que nadie me ve? Entonces la integridad tiene que ver con todo lo que yo hago sin que nadie me vea. Claro, definitivamente creo que respaldando un poco lo que el pastor Enrique nos expone, nos comparte, creo también que la integridad, como tú lo mencionas, es el fundamento de nuestro carácter. Es decir, es lo que somos. Claro. Es lo que somos. Más allá de lo que hacemos. Más allá de lo que hacemos, más allá de lo que, aún de lo que decimos, de lo que mostramos, como tú dices, a la demás gente. Integridad es el fundamento de lo que yo soy. Totalmente. Y me llama mucho la atención, por ejemplo, el ejemplo de Adán y Eva en la palabra. Ellos, al haber comido de este árbol y al haber fallado y al haber pecado en contra de Dios y haber cometido esta falta, cuando ellos se presentaron delante de Dios, ellos fueron honestos, como lo que tú decías. Ellos fueron honestos, pero les faltó integridad. Claro. Y definitivamente coincido con eso, ¿no? La honestidad no necesariamente es integridad. Así es. Son conceptos muy distintos uno del otro. La honestidad nos va a llevar tal vez a poder admitir una falta. La honestidad a Adán y Eva los llevó a admitir su falta, pero la integridad no nos permite cometer esa falta. Esa es la diferencia entre honestidad e integridad. Honesto, pues sí, reconocieron que fallaron, pero si ellos hubieran sido íntegros, no hubieran cometido el pecado que se cometió. Y entonces, esto es lo interesante porque podemos ver cómo en esta palabra, en esta historia, podemos admitir lo que hacemos, pero finalmente la integridad nos va a pedir, nos va a demandar a no fallar
en lo que somos, en lo que está pactado, en lo que vivimos y podemos realizar día con día. Entonces, solo quería reforzar un poco esa parte, sabiendo que la integridad es ese fundamento de lo que yo soy. Así es. Y que no precisamente es lo mismo que honestidad. Claro. Colosenses 3, 22 hasta 24 la Biblia está llena con versículos que tocan este punto. Pero Colosenses 3, 22 hasta 24, Maggie, porfa. Colosenses 3, 22 al 24. Dice: siervos, obedezcan en todo a sus amos humanos, no sirviendo solo cuando se les está mirando, como los que agradan a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo a Dios. Y todo lo que hagan, háganlo de buen ánimo como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirven. Entonces, tal vez es la diferencia entre honestidad y hacer todo en lo bueno como un flujo del Espíritu, de nuestro carácter. Y yo tengo una definición que dice: la integridad es hacer lo correcto en todas las circunstancias, incluso si nadie te está mirando. Claro. Es la clave. Lo que decíamos. Entonces, Así es. la Sí. pregunta es si tenemos un jefe, se llama Pedro, o si Jesús es nuestro Señor en todo. Y la primera cosa que yo aprendí como cristiano, yo tengo que complacer a Dios en todo. En mi trabajo, yo tuve un trabajo de ser un chofer de un bus escolar. Entonces ellos tuvieron reglas que yo tuve que obedecer. Y los otros choferes hicieron cualquier cosa. Yo tuve que hacer todo, incluyendo en el invierno, bien friísimo, con nieve, hielo y todo feo. Tuve que barrer mi bus escolar. Mientras todos han ido, está en la oscuridad, y yo quise salir y escuché la voz de Dios. Mijo, tú no has escobido. You haven't swept the bus out. No has trapeado o barrido el bus. Y yo respondí: pero Dios, tengo frío, quiero regresar a mi casita, a mi esposita, por favor. Entonces me dije: pero si tú quieres avanzar en responsabilidad, tú tienes que obedecerme, no a su jefe natural. Entonces servíamos a Dios y no importa si el jefe está aquí o no. Yo hago mi mejor con excelencia, complaciendo a Jesucristo. Es la integridad. Tal vez estoy convencido. Es una razón que muchos cristianos no están aprovechando de bendiciones porque mienten en cosas, saca un librito, saca un bolígrafo que no pertenece a ellos, pero es de su trabajo del banco, no importa. Es la razón que no están recibiendo bendiciones de Dios. Bueno, entonces podríamos concretizar diciendo que la integridad tiene que ver con el temor a Dios. El temor a Dios. 100%. Hay un pasaje y cuando yo leí esto anoche me impactó mucho, porque de verdad es un pasaje que hemos leído muchas veces y se nos pasa. Génesis 39, 7 a 9. Es increíble cómo José nos da un ejemplo de integridad y hace los dos aspectos que son claves en el ser humano para desarrollar esa integridad en el sentido de hacer lo correcto, pues. Dice Génesis 39, 7 al 9, dice: y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella. Pero José se negó. Es interesante. Nadie los veía. Estaban solos allí. ¿Quién se iba a enterar? Incluso aquí dice, la respuesta dice de José:
le contestó, mire, le contestó, mi amo confía en mí. La integridad tiene que ver con esa confianza que es depositada en nosotros. Eso es importante. Y dice, y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, dice, con excepción de usted. Es decir, Detallito, ¿verdad? qué detallito, ¿eh? O sea, todo, pero contigo no, ahí no. ¿Por qué? Porque es su esposa, dice, es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Esa es esa parte primero de poder evaluar esa confianza que se está depositando en uno y donde uno tiene que aprender a ser íntegro en esa confianza hacia nosotros, en esa administración, por llamarlo así, ¿no? Es como un administrador. No solamente tiene que ser honesto, sino tiene que ser íntegro en lo que hace. Y quizás aquí es un punto importante evaluar que ante los ojos de Dios, como administradores, porque dice la palabra que todo es de Él, todo es de Él, y que solamente lo que tenemos lo administramos. Como administradores, no solo tenemos que ser honestos, que ya vimos esa parte que es diferente a la integridad, sino que también tenemos que ser íntegros en todo lo que Dios nos ha dado para ser tal cual, con esa integridad hacia lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Si Dios nos ha demandado algo por hacer, Dios aquí está. Desde nuestro servicio, desde nuestra ofrenda, desde nuestra aportación de talento, de todo lo que Dios nos ha dado, en esa parte de ser íntegro, Dios aquí está. Y entonces dice, ¿cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios, y esa es la otra parte. Entonces no solamente estaba reconociendo que tenía que guardarse, tenía que cuidar esa parte de la confianza que su amo le había dado, de ser íntegro con todo lo que le hubiera puesto en sus manos, porque la integridad tiene que ver con entregar cuentas sanas. ¿Sí me explico? Con entregar un reporte correcto en todo. Y entonces, y sobre todo, José sabía que en ese momento también iba a ofender a Dios, no iba a dar un buen reporte con Dios. ¿Sí me explico? Entonces este pasaje, wow, yo dije, Dios, qué increíble, qué hermoso es ver un hombre de esta talla. Claro. Íntegro, nadie me ve, pero aunque nadie me vea, yo sé lo que tengo que hacer. Porque hay ese temor de Dios, es entender el bien y el mal, es saber que un día voy a dar cuentas a Dios, es no defraudar la confianza que han puesto en mí, ¿verdad? Que ese es quizás uno de los temores que al menos yo tengo como ministro, como pastor. Yo digo, Dios, tú me has dado la oportunidad de ministrar a tu iglesia, de ejercer un ministerio, pero no es solo eso, es la responsabilidad que yo tengo ante Dios de poder ser íntegro con todo lo que estoy haciendo. Ajá. Sí, bueno, yo escuchaba a un predicador que decía, la honestidad tiene que ver con lo que hago, la integridad tiene que ver con lo que soy. Así es. La honestidad tiene que ver con lo que digo. La integridad tiene que ver con lo que pienso. Así es. La honestidad tiene que ver con mis actos públicos. Ajá. La integridad tiene que ver con lo que hago, aunque nadie me ve. Ahí está, José. Y me acordaba yo de la historia de Acán. En estos días me estaba acordando de, no sé si se acuerdan, en Josué capítulo 7, acaban de tener la conquista de Jericó, y entonces la instrucción de Josué es no tomen nada, cero, no tomen nada. Pero entonces a este hombre se le hace fácil tomar ahí 2, 3 cosas que vio así bonitas, atractivas, y lo más interesante fue lo que hizo, las tomó
y las fue y las escondió debajo de su tienda, pensando que nadie las iba a ver y que nadie lo iba a descubrir. Y así se van a tratar de conquistar a Ai, que era la siguiente ciudad, y pierden, y hay una gran matanza, ¿no? Y entonces Dios le dice a Josué, hay alguien que está escondiendo cosas. Así es. Y no puedes tener victoria hasta que salga lo que está escondido. Así es. Entonces, la integridad tiene que ver con no esconder cosas, y al final la falta de integridad trae derrota. Totalmente. Porque tal vez por un tiempo lo logremos, por un tiempo salgamos airosos y pensemos, ya la libré, ya la hice, ¿no? Pero tarde o temprano la falta de integridad sale a la luz, y entonces viene la derrota, que no nada más me afecta a mí, porque Acán no fue el único castigado por haber fallado. Toda su familia Así es. cosechó las consecuencias de la falta de integridad Claro. de Acán, y todo el pueblo, porque hubo miles de judíos Sí. muertos, miles. Tal vez integridad toca cosas pequeñas que no las cosas grandes, como el rey Saúl. Entonces él fue mandado de matar todas las ovejas, ganado y todo. Entonces cuando llegó el profeta, y Saúl dijo, hemos hecho completamente perfecto, hemos matado todo. De repente escuché, "Meh". El profeta pidió, ¿qué significa esto? Yo olvidé que guardamos pocas ovejas para hacer un Cosa de sacrificio. Nada. Solamente pocas ovejas. El profeta respondió, tú has perdido tu trono y tu corona. Entonces, a veces pensamos, he hecho 90% de mi responsabilidad, pero 10% es 1%. No significa nada. No, es la prueba de integridad o honestidad. Así es. Y es que eso es lo interesante, que es lo que estaba yo ahorita pensando en esto. Eso es lo interesante, porque finalmente hablar de integridad son de esos temas que muchos pensamos que sí somos íntegros, ¿no? Es como hablar del orgullo. Tú le dices a una persona, ¿eres orgullosa? No, yo no soy orgulloso. ¿Eres soberbio? No, yo no soy soberbio. ¿Eres íntegro? Sí, soy íntegro. ¿Por qué? Porque Sí. dos cosas. Una, cada quien tiene un concepto Así es. de integridad amoldado a lo que es y a lo que él cree, Ajá. sin considerar que la integridad va a depender no de lo que yo creo, lo que yo pienso, sino de lo que Dios establece en mi vida. Sí, Hablando los como estándares cristianos, ¿no? los establece Dios. Exactamente. Y por otro lado, como dice el pastor Juan, a veces pensamos que ser íntegros son solo para aquellas cosas. Wow, no, es que yo no soy adúltero, yo no robo, yo no miento en mi trabajo, yo no hago esto, yo no hago lo otro. Pero en otras cosas, como dice usted, mucho más sencillas, mucho más de nuestra vida diaria, de nuestra vida cotidiana, se ve reflejada esa falta de integridad, como lo es el carácter en muchas otras áreas, ¿no? A veces, yo no soy una persona a lo mejor agresiva, o que salga a la calle y me la pase peleando con todos o golpeándome con todos, pero sí en mi casa soy de un carácter áspero, de todo contesto mal, de todo me enojo, pero como no es a gran escala, no lo consideramos como esa falta como grave. como esa falta de integridad, cuando definitivamente integridad, como muchas otras áreas en nuestra vida, yo creo que se notan, se ven en los pequeños detalles. Como dice usted, en el bolígrafo que no tuve que sacar de mi oficina pensando que me lo podía llevar, porque bueno, pues es una pluma, ¿no? Es un cuaderno, es una hoja. ¿Qué tiene? Saco un bonchecito de hojas porque se me acabaron en mi casa las de mi impresora, ¿no? Yo creo que son en esas cosas pequeñas en las que podemos empezar a trabajar la integridad de nuestra vida, empezando justo por esas pequeñas cosas, ¿no? Son pruebas de Dios. Claro. De vez en cuando tenemos una cruce de camino.
Y Dios puja un bolígrafo allá. Ajá, a ver. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si yo obedezco a Dios, avanzo en responsabilidad. Si no, Claro. abajo otra vez. Claro. Sí, yo creo que esto es interesante porque lo que comentan es esa parte donde muchas veces no logramos visualizar la importancia o la responsabilidad que tenemos ante Dios también de esa integridad. Porque a veces nos cuidamos, como decíamos, de los demás, ¿no? Y si me llevo ese bolígrafo de la oficina, solo que nadie me vea, ¿no? Entonces, esa parte es, si cambiamos nuestra manera de pensar, dice la palabra que Él todo lo ve y todo lo escudriña. Entonces, si cambiamos ese punto de vista, no es quien me vea, sino Él me ve. Y la palabra, y aquí podríamos decir que lo que mencionabas, ¿quién va a evaluar la integridad? Porque a los ojos de los demás, pues tú podrías decir, y cualquiera de nosotros, no, yo soy íntegro. Pero el punto aquí es, ¿quién hace la evaluación si somos íntegros o no somos íntegros? Y aquí el que hace la evaluación es Dios. Sí, y ahí está la palabra que nos establece los estándares. Sí, y dice 2 Corintios 5:10, que ya habíamos leído este versículo, dice, pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá, dice, recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Entonces, si yo entiendo que allí es donde Dios va a estar en mi vida, donde quiera que yo vaya y donde quiera que yo esté y lo que yo esté haciendo, Él es el que va a estar evaluando si soy íntegro o no soy íntegro. Mientras yo esté en este cuerpo, todo lo que yo haga va a ser fiscalizado. Bueno, me platicaban, porque yo no vine el domingo a la iglesia. Aquí a San Juan fui a Tequisquiapan. Ok, claro. ok. Ajá. Pero me platicaban del pastor que predicó aquí, que fue el pastor David. Y mis papás me platicaban de lo que compartiste y cómo el pastor David le decía a la gente, ustedes pueden estar aquí ahorita y aquí su mirada fija sobre mí, pero los pensamientos, quién sabe dónde Sí, estén. lo que decíamos. ¿No? Entonces, si cada uno, decía mi mamá, y me llamó mucho la atención eso, si cada uno de nosotros tuviéramos una burbujita aquí arriba como en los cómics, Sí, ¿no? cabal. Donde se ve ahí lo que estamos Terrible. pensando. Sería algo terrible. Y justo eso es la integridad, ¿no? Claro. Yo puedo estar aquí, puedo estar en la iglesia. Yo muchas veces le he dicho a Asaf, tú puedes estar ahí sentado, inclusive cantando. Claro. Porque realmente se llega a un punto mecánico, ¿no? Claro. Ya me sé la letra de las canciones, las canto, pero mi mente está súper lejos y súper distraída. Y justamente ahí es donde entra qué tan íntegro soy. Cuando tanto mis acciones como mis pensamientos están conectados, ¿verdad? Y varios puntos me gusta, me encanta. Santiago 5:17. Santiago 5:12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Más bien sea su sí, sí, y su no, no, para que no caigan bajo condenación. Hay condenación. Y cuando un señal de integridad es cuando hacemos lo que decimos. Y si yo digo, sí, voy a hacer esto, tengo que hacerlo sin fallar. Si yo digo no, significa no. No estamos aquí para complacer a la gente, a nosotros mismos. Así Entonces, es. Una equivocación grande es no hacer lo que estamos diciendo. Yo, por ejemplo, voy a orar por ti. ¿Qué significa esto? Normalmente nada. Normalmente nada. Pero yo tengo que poner en mi celular, en mi lista de cosas que hacer. Ok, yo dije que voy a orar, yo dije que voy a hacer esto. Entonces la gente sabe aquí. Si yo digo, ok, voy a enviar a ti una página con escrituras. Yo lo escribo. El lunes llega la carta con versículos o estoy mintiendo.
Y también cuando decimos, ok, voy a llegar a las 2 de la tarde, ¿qué significa esto? 5 otra vez nunca. Es falta de integridad porque no nos damos cuenta de la importancia que hacer lo que estamos diciendo. Okay. Así es. Hay otro aspecto importante que me gustaría tocar en este aspecto de integridad, y es que ciertamente integridad es ser lo que yo soy. Yeah. Lo que mis convicciones me mueven a hacer, es decir, eso que está en mí, y serle fiel a eso. Sin falsedades. Sin ¿no? falsedades, Ajá. serle fiel a lo que yo soy. Pero lo interesante es que muchas veces podemos ser íntegros en nuestras convicciones, pero no precisamente mis convicciones son conforme a las convicciones de Dios. Claro. Y eso es algo muy interesante, porque podemos enfrentarnos de repente con alguien que pueda decir, bueno, es que yo soy íntegro. O sea, yo no me escondo de nadie, yo soy lo que soy. Si yo tengo que decir algo, lo digo. Si yo tengo que mostrarme de cierta manera, lo hago, porque ese soy yo. Y yo soy íntegro, yo no tengo que ocultarle nada a nadie. Entonces es interesante esa situación en este tipo de personas que finalmente pueden justificar una integridad, pero que finalmente no va conforme a la voluntad de Dios y no va conforme al corazón de Dios. Y es que eso es algo interesante de entender, porque no se trata de mis convicciones o de lo que yo crea, ¿no? Sino o sea, si vamos a ser íntegros, vamos a ser íntegros conforme a la palabra de Dios, ¿va? Porque ahí es donde muchas veces entramos en conflicto, entramos en el dilema, ¿no? Es que esto es lo que yo soy, sí, pero la palabra dice todo lo contrario, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente tenemos que entender que la integridad va a ir de acuerdo con las reglas morales. Y el punto de esas reglas morales es que en la actualidad esas reglas morales han sido instituidas por la sociedad. Pero nosotros, como hijos de Dios, no nos regimos por las reglas morales de una sociedad. Así es. Nos regimos por las reglas morales de Dios. Claro. Y esa es la diferencia. Hay ciertas cosas que coinciden, sí, ¿no? Una regla moral es que, bueno, llegues a un lugar y saludes, por ejemplo. Claro. O llegues a un lugar y hagas lo que en algún momento es correcto hacer. O no robar. O no robar, o no mentir, ajá. o no faltar, o ser puntual. Es decir, hay ciertas reglas que coinciden, pero hay muchas otras que no podemos irnos a lo que la sociedad dice, sino lo que la palabra de Dios Sí, dice. porque a lo mejor ante la sociedad va a ser algo Claro. no incorrecto, Claro. pero ¿qué dice Dios? Así es. Sobre todo ahora que la moral se ha vuelto bastante flexible. En los Estados Unidos yo escuché un montón, por años, cristianos, pastores dicen, debemos ser moral, porque sabemos lo que debemos que hacer. No, porque dijo David, no estamos aquí para ser moral, estamos aquí para obedecer a Dios. No Así somos es. morales, somos obedientes, es otra cosa. Así es, sí, obedeciendo lo que Dios dice, ¿no? Si vamos a defender una convicción, que sea la palabra de Dios. Si vamos a defender una postura, que sea una postura bíblica y no una postura humana que a lo mejor la sociedad ha formado en mí. Y porque hay muchos que defienden lo que soy, ¿no? Lo Sí, que son claro. en esa integridad. Cuando venimos a ser moral en vez de obediente, es como los perdidos están bajando en un río, ¿ok? Entonces los cristianos están atrás. Porque pensamos porque soy un cristiano, no estoy haciendo lo que está haciendo el perdido. Pero cuando miro al bordillo del río, estoy bajando más y más y más. Entonces, nuestra base es la palabra de Dios que no cambia, nunca cambia. Así No es. importa el siglo, tiempo o cultura también. Sí, y es que a final de cuentas, si nos ponemos a pensar, seguramente en el mundo hay mucha gente
que se enorgullece de ser honesta y ser íntegra. Y entonces, si es así, entonces ¿cuál sería la diferencia, no? Dios nos está llamando a un paso más. Dios nos está llamando no a ser buenas personas, porque a final de cuentas eso es el argumento del mundo. Es que soy una buena persona, es que yo sí soy íntegro, pero no es a los estándares del mundo, es a los estándares de Dios. Y a final de cuentas es lo que hemos dicho desde el principio. Nuestra meta es ser como Jesús, no es ser buenas personas, porque el infierno está lleno de buenas personas. Entonces, tenemos que ser como Jesús, como dice Efesios, la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Así es. Bueno, esto de la integridad es algo que tenemos que considerar que es algo que se vive, algo que se practica y que tiene que ser congruente con nuestra fe en Jesucristo. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 4, versículo del 1 en adelante dice: así que a Apolos y a mí, considerémonos como simples siervos de Jesucristo. Véanos como siervos de Cristo, a quienes se nos encargó, dice, la tarea de explicar los misterios de Dios. Ahora bien, a alguien que recibe el cargo de administrador, lo que comentábamos hace un momento, debe de ser fiel. En cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes. Amén. Amén. Ajá. Bueno, esa versión está muy directa. Me importa muy poco. ¿Cómo me califiquen? Eso, mira, a mí no me importa. O cualquier autoridad humana. Uh-huh. Ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. Yeah. Tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga razón. Qué tremendo. Ajá. Es el Señor, dice, es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. Así que no juzguen a nadie antes de tiempo. Entonces, esta parte es interesante porque es esa convicción de que lo que yo hago no es lo que yo pienso, no es lo que yo creo, no son los estándares de esa parte moral de la sociedad, no es la evaluación de los hombres, no es la evaluación de X autoridad. No, eso a mí, dice, no me importa, dice Pablo. Eso a mí no me importa, eso no estoy pendiente de tener ese certificado de aceptación de la gente. No, a mí no me importa. Aquí realmente le está haciendo una declaración. Es el Señor, es Dios mismo quien me va a evaluar y es el que va a tomar decisiones. Entonces, es interesante ver todo ese contexto de lo que significa ser íntegro. Es entender que, porque como bien decías, ¿no? Muchos pueden manejar estándares de vida, pero la palabra de Dios dice que el hombre natural, y aún lo vemos en la sociedad misma, lo que el hombre sin Dios, a lo malo le llama bueno y a lo bueno malo. Entonces es quien evalúa, quien dice si estás bien o estás mal, o qué estás haciendo correcto o no, en base a la sociedad o en base a una cultura o en base a algo, porque eso varía absolutamente. Lo que para nosotros en México puede ser normal, honesto y bien, en otra nación o en otra cultura, e incluso en una etnia, por ejemplo, hay costumbres y cosas que para ellos son normales, buenas, como la venta de una hija, por ejemplo, ¿no? Claro. Eso es normal. Vender la hija en países asiáticos, los dotes, si el papá no está de acuerdo con lo que van a aportar por su hija, no la cede, no la creo da. que a ti sí te dieron un dinerito para que yo me casara Claro, contigo, ¿verdad? sí, nomás que... No llegó. No se crean, no se crean. Entonces, esa parte es algo que nosotros tenemos que evaluar, porque no se trata ni de la sociedad, ni de mis principios, ni de las cosas morales del mundo, sino se trata de la evaluación que Dios va a hacer en mi vida. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 2, 3 a 5, tocando el mismo punto de pastor
2, 3 al 5, ¿verdad? 2, 3 a 5, ya. Pues nuestra exhortación no procedía de error ni de motivos impuros, ni fue con engaño. Más bien, según fuimos aprobados por Dios para ser encomendados con el Evangelio, así hablamos, no como quienes buscan agradar a los hombres, sino a Dios, quien examina nuestro corazón. Porque como saben, nunca usamos palabras lisonjeras, ni tampoco palabras como pretexto para la avaricia. Dios es testigo. Otro versículo de Pablo, enseñándonos que tenemos que tener una decisión si vamos a complacer a la gente o a Dios, y casi diario tenemos pruebas. Y quiero mencionar a veces, tenemos que rendir cuentas a lo que hacemos. Entonces, si me equivoco, tengo que confesarlo en vez de decir, Dios, era la esposa que tú me diste. Como Adán. Como Adán, claro. Ajá. No era mi culpa, era mi colega, era la otra persona, no era yo. Entonces, y no, porque no queremos confesar nuestros errores o equivocaciones. Pero cuando escondimos lo que hemos hecho, estamos fallando en la prueba. ¿Quién estamos aquí? Vamos a complacer a Dios o a las personas, lo que dijo el pastor. Bueno, acaba de tocar un tema bien importante, Pastor Juan, y es que la integridad tiene que empezar con nuestra relación con Dios, ¿no? Porque podemos ser íntegros ante los demás, pero si no soy íntegro con Dios, pues difícilmente voy a poder ser en otros aspectos. Y muchas veces nos acercamos a Dios justamente con toda esta serie de justificaciones, ¿verdad? Y no somos tal como somos con Dios. Hace unas semanas yo hablaba con una hermanita que me decía, es que no tengo ganas de orar. A veces no tengo ganas de orar. Y yo le decía, ¿y tú crees que Dios no sabe? Dios lo sabe, ¿no? Y a veces nos acercamos a Dios inclusive con esta fachada de la que hablaba el pastor Enrique, ¿no? De, no, Señor, yo acá, yo hago y yo eso. Cuando realmente Dios sabe lo que hay ahí atrás. Entonces, creo que la integridad tiene que empezar ahí, en mi tiempo íntimo con Dios. Y desnudarme ante Dios y, Señor, este soy yo, estas son mis fallas, no puedo con esto. Y entonces es donde Dios puede empezar a trabajar. Yo quiero añadir sobre eso porque a mí me sorprende mucho cómo las personas, el ser humano en general, a veces cristianos y no cristianos, son personas que tienen muchas veces un pasado oculto. Es decir, a veces nos enfrentamos con personas que pareciera ser que todo está perfecto. Pero resulta que no, que ya tuvieron una esposa antes, que tuvieron allá hijos y quién sabe dónde quedaron, y luego tiene otra esposa por allá, y luego la otra no sabe tampoco, y tiene hijos regados por donde quiera, o a veces tiene una vida doble, ¿verdad? Personas que tienen algo allí en su corazón, y casi la mayoría de las personas siempre hay algo, un pasado, algo oculto en sus vidas, que tratan de cubrir, tratan de olvidar, tratan de que nadie se entere, que nadie sepa. Pero algo que nosotros tenemos que saber, y yo creo que esto tiene que ver con, ahorita viene a mi mente esto, antes de decirles el versículo final que voy a leer sobre el pasaje que leímos anteriormente. Pero a veces pensamos que esto de la integridad del ser humano solo tiene que ver con hacer las cosas bien y agradar a Dios. No, trae un fruto muy interesante, y esto vino ahorita a mi mente. Esto produce paz en el corazón del hombre. Buen punto. Buen punto. Pues sí, como dicen por ahí, no tengo cola que me pisen, Exacto. ¿no? Trae paz, trae gozo, trae plenitud, o sea, no hay nada que ate allí mi vida, mi corazón, ¿no? Por un pasado oscuro, por algo allí escondido, que es como cuando alguien debe en una cuenta bancaria o debe a alguna
algún negocio, ¿verdad? Alguna institución y sabe que está endeudado y no ha podido pagar. Bueno, cada vez que tocan el timbre, llaman a la puerta, suena el teléfono, no puede dormir porque sabe que en ese momento algo va a venir a él porque no hay esa paz. ¿Sí me explico? Siempre que haya algo en nuestro corazón oculto, oscuro, algún pasado, algo allí que queramos ocultar. Ahora, el problema no es que hayamos hecho cometido algún pecado o alguna falta. No, el problema es que queremos ocultarlo. Porque el punto es que llegamos a fallar, como en algún momento podemos llegar a fallar todos, pero el punto es venir en esa humildad, en ese reconocer, rendir nuestra vida a Cristo y que Dios, y decirle, Señor, esto soy, y perdóname, como lo hizo David en algún momento, ¿no? Reconociendo su pecado y demás, y esa humildad delante de la presencia de Dios. Pero cuando eso que está allí en nuestra vida lo queremos ocultar y que nadie se entere y todo, eso es interesante porque al final el versículo 5 de este pasaje que estaba leyendo dice, pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros. Él va a sacar a la luz, esto es interesante, nuestros secretos más oscuros, o sea, cosas que no hemos hecho de una manera íntegra y que ahí han quedado ocultos y que nadie sabe. Mira, va a llegar el momento donde, como dicen, la verdad siempre sale a la luz. Y entonces dice, pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. O sea, no nada más las acciones, también las intenciones van a ser evidenciadas. Total, es que es impresionante eso. Cuando somos honestos o tenemos integridad, cuando fallamos y lo confesamos a Dios, Él no va a exponerlo a la comunidad, como el rey David. Él estaba, he should have been at the battle. Debía haber estado en la batalla. Pero él estuvo encima de su casa palacio. Paseando, disfrutando la vista. Y él vio la mujer, ¿cómo se llama? Betsabé. Entonces él mintió, durmió con él. Él intentó a esconder su pecado. Exactamente. Todo. Y, sí. Oh, boy. Él pagó un precio fuerte. Es mucho mejor ser honesto con Dios. Claro. Y es que aquí tenemos que entender algo, ¿no? Y es que todo va a salir a la luz. Es lo que dice la palabra. Temprano. Tanto las acciones como las intenciones. Ajá. Entonces, aquí hay de dos sopas. O lo saco yo siendo íntegro delante de Dios, confesando mi pecado, lo saco yo a la luz y recibiendo perdón. Así es. Porque la Biblia dice en Proverbios, ¿no? El que encubre sus pecados no prospera, pero el que los confiesa y se aparta es el que alcanza misericordia. Amén. Entonces, aquí hay de dos sopas. O lo saco yo buscando la restauración de Dios en misericordia, en su bondad, o tarde o temprano lo va a sacar Él. Sí, Dios lo va a sacar a relucir, pero ahí sí aguántate a ver cómo la saca. Bueno, pero lo interesante de esto es entender que finalmente es una exposición hacia Él. Sí. Exacto. Eso no estamos hablando de que te pares aquí en la iglesia y confieses tus pecados por eso digo, en público. ante Dios. No, es finalmente una honestidad delante de Dios, un reconocimiento delante de Dios, una rendición delante de Dios y finalmente Él puede restaurar nuestro pasado, Él puede restaurar nuestra vida anterior o lo que en algún momento hayamos hecho fuera del temor de Dios. Él lo restaura, Él nos perdona, Él nos limpia. Cuando hay una rendición hacia Él. Entonces esto es claro que lo podamos entender de esta manera. Por eso decía yo, ¿no? Lo sacamos a la luz delante de Dios. Sí, claro. Él es el que ya lo sabe. No, y Él mismo lo declara de esa misma manera. Ven y estemos a cuentas. Eso es interesante lo que decías, ¿no? Es el Señor, o sea, no hay nada oculto para Él, pues. Y entonces lo que Él quiere es que en esa integridad, que tenemos que entender que tenemos que estar siendo íntegros con Dios. Entonces sabemos que hemos fallado. O sea, esto no podemos ocultarlo. Sabemos que hemos fallado, no hemos hecho las cosas como deberían de haber sido. Todos. En fin. Entonces el Señor dice, hey, ¿sabes? Necesitamos comernos un pollito, tú y yo. ¿Sí me explico? Sí. Porque Dios sabe, o sea, no le podemos ocultar nada. Entonces dice, a ver, ven y estemos a cuentas. Ven y entra conmigo y estemos a cuentas. Y entonces,
¿Por qué quiere Él eso? Porque solamente quiere que nosotros podamos exponer nuestro corazón ante Él, porque Él es el que nos perdona, Él es el que nos restaura, Él es el que nos levanta. El ser humano ni tiene la capacidad, ni puede aportar nada para nosotros, y tampoco hay necesidad de exponer algo al hombre, porque finalmente, como Pablo dice, mira, a mí me importa lo que digan y hagan de mí. ¿Qué es la preocupación de él? Su preocupación era Dios. Allí sí me importa qué opinas de mí y qué piensas de mí. Y otra lata de gusanos es que qué clase de vida estamos viviendo en la casa. Tenemos hijos mirando a nosotros. Claro. Nuestro ejemplo. Cuando ellos nos ven que somos hipócritas, y en la caminata, el viaje a la iglesia, estamos gritando, tenemos broncas, y cuando llegamos cansando, los hijos no se dan cuenta que estamos haciendo. Claro. Si estamos mintiendo, si no estamos dando cuentas a ellos, perdóname, mijo, porque yo te fallé. Exacto. Yo grité, perdóname. Pero estamos viviendo la misma clase de vida en casa que estamos viviendo públicamente. Los hijos van a crecer, ellos tendrán integridad también. Ellos son un espejo de la vida real que estamos viviendo. Así es. Bueno, yo solamente termino, porque ya el tiempo creo que ya se nos acabó. Yo solo quiero decir esto. Integridad, como lo que ahorita dice el pastor Juan, se transmite a nuestras generaciones. No es algo que se enseñe en un libro, en una lección. Siéntate, mi hijo, te voy a enseñar integridad y apréndete esta lección. Integridad es transmitir, vivir lo que soy en mi generación. Bueno, pues se nos terminó el tiempo de este tema. Y creo que definitivamente como hijos de Dios muchas veces hemos hablado de que tenemos que pararnos frente a un espejo para evaluarnos con base en los estándares de Dios. Pero creo que con este tema de integridad, más que un espejo, necesitamos rayos X. Sí, ante los ojos de Dios, la radiografía. Necesitamos una radiografía, porque muchas veces por fuera se ve una cosa, pero por dentro hay otra. Así y Dios evalúa no solo lo que está afuera, también evalúa lo que está adentro. A mí hay un versículo que me impacta mucho en Oseas 7:8, en el que Dios le dice al pueblo de Israel, en concreto a Efraín, le dice: fuiste una torta no volteada. Una torta a medio cocer, como cuando hacemos unos hot cakes, ¿no? Y los ponemos a cocer y tenemos que cocerlos, tenemos que voltearlos para que se cosa parejo, porque a veces nos estamos quemando de un lado y del otro estamos crudos. Entonces, por eso hablo de una radiografía, no nada más lo que está por fuera, no nada más lo que está en el exterior, sino que Dios también está evaluando y está poniendo en evidencia para nosotros mismos, no para los demás, para nosotros mismos, nuestro interior, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, qué nos está motivando a hacer o a dejar de hacer las cosas. Que a final de cuentas, el ejemplo que dio el pastor de Saúl, ¿no? Samuel le dijo: Dios no ve lo que está delante de tus ojos. Ah, no, fue con David, ¿verdad? Que dijo, no, Dios no ve lo que está delante de los ojos, Dios ve el corazón. Y eso es lo que pesa ante los ojos de Dios. Así es. Yo creo que es importante, no solamente cuando hablamos de integridad, sino cuando hablamos de todas estas áreas en nuestra vida de crecimiento, de madurez. Yo creo que es importante, como dice Maggie, entrar en esa introspección, en esa parte de poder analizar lo que yo soy. Y yo siempre he creído que una forma muy sencilla de poder saber si estoy caminando en integridad, en madurez, en honestidad, en cualquier área de nuestra vida, es cuando nos comparamos o nos reflejamos a través de la palabra. Amén. Porque finalmente en nuestro pensamiento, como decíamos hace rato, yo puedo creer que soy maduro, yo puedo creer que soy íntegro, yo puedo creer que estoy haciendo las cosas bien, pero no precisamente las estoy haciendo bien a los ojos de Dios. Entonces yo creo que es importante
autoevaluarnos, examinarnos, compararnos, reflejarnos en lo que la palabra de Dios dice. Y si mi vida coincide, si mis acciones coinciden, si mi integridad, mis valores, mi moral coincide con lo que la palabra está enseñando, voy por el buen camino. Pero si empiezo a mirar discrepancias, empiezo a mirar cosas distintas a lo que la palabra dice, pues aún sea muy mi convicción, ahí es donde yo tengo que trabajar, ¿no? Segunda de Timoteo 3 lo declara tal cual, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios. Y a mí me gusta mucho esta versión, como dice, y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para prepararnos y para capacitarnos para hacer toda buena obra. Amén. Queremos vivir en integridad, queremos vivir en madurez, en crecimiento, en una plenitud de lo que Dios nos enseña. Vamos a la palabra. Creo que ese es uno de los grandes problemas de los cristianos. Nos medimos con la moral del mundo, con las reglas establecidas en lo social, o con el de al lado. O con el de al lado, pero no vamos a la palabra. ¿Qué dice la palabra de esto? Yo creo que ahí está la clave para poder hacernos una buena radiografía y poder evaluar en dónde estamos parados. Y de adentro hasta afuera. Pues, ¿algún comentario final, pastor? Yo escribí esto, tal vez Maggie puede dar a ella una traducción mejor. How can people believe God's word if they can't believe our word? ¿Cómo la gente va a creer en Dios, en la palabra de Dios cuando no pueden creer en nuestra palabra? Como líderes tenemos una responsabilidad. Amén. Ellos se dan cuenta, yo sé, Totalmente. La gente nos ve. Totalmente. Ellos están mirando a nosotros. Claro. Los hijos están mirando a sus papás. Claro. Los jefes están mirando a sus empleados. Ellos, después de semanas, ellos saben muy bien quién está viviendo una vida recta, con integridad o no. Tenemos una responsabilidad a nuestros hijos, las ovejas, empleados, jefes, vivir una vida íntegra. Amén. Bueno, iglesia, definitivamente yo siento que estos son tiempos en los que Dios nos está empujando. Dios nos está empujando a más. Y te lo digo inclusive por experiencia propia, ¿no? Con todo esto que estamos aprendiendo, no me queda otra más que ir a Dios y decirle, Señor, trabaja conmigo. Espíritu Santo, trabaja conmigo, porque con todo esto vemos cuánto todavía tenemos en lo que Dios tiene que intervenir. Y no se trata de ponernos cargas sobre nosotros mismos, porque lo hablamos desde el principio, es una obra del Espíritu Santo. Nos toca dejarnos y decirle a Dios, Señor, trabaja conmigo. Y gracias a Dios, porque en estos tiempos que hemos hablado, que son los tiempos finales, dice Apocalipsis, el que sea inmundo, ensúciese más. Pero el que es puro, el que es santo, santifíquese más. Entonces, Dios nos está llevando, nos está empujando a sacar ahí, a abrir el sótano donde nadie se mete nunca. Dijo el pastor, la lata de gusano. A sacar la lata de gusanos. Ese cuartito que nunca revisamos, que nunca checamos, para que Dios empiece a limpiarlo, empiece a sacar la basura, lo que ya nos sirve, y empecemos a limpiarlo. Y debemos sentirnos felices de que Dios lo está haciendo, porque nos está embelleciendo para encontrarnos con nuestro amado para las bodas del Cordero. Así que gracias a Dios por la obra que Él está haciendo en su iglesia. Gracias por mentores como ustedes que nos instruyen, que nos enseñan, que nos guían en los caminos del Señor. Y gracias, iglesia, por estar ahí, porque yo sé que cada uno de los que toman tiempo para estar con nosotros es porque tienen ese deseo de ser perfeccionados, de ser santificados, de ir por más con el Señor. Y yo estoy segura que Dios recompensa esa actitud y esa postura. Gracias pastores, amén. Pastor David, Pastor Enrique, amén. Pastor Juan. Los esperamos mañana a las 8 de la noche, siguiendo ahí, abriendo nuestro corazón para que Dios trabaje en él.
Gracias, familia, te amamos, te extrañamos. Bueno, te esperamos el domingo en nuestros horarios, en San Juan, en Tequisquiapan, en San Francisco. No dejes que nada te desanime para venir a la iglesia. Bueno, ahora sí, te amamos, te extrañamos y te deseamos mucha bendición. Amén. Bye, un abrazo.